Hola, buenos días amigos de YouTube. Aquí les traigo un nuevo video. Vamos a proceder con el desarme de este altavoz y lo más seguro es que empezaré a destapar lo que es este costado. Una vez ya removidos ambos costados, pueden observar que se mira así. Es muy fácil de quitar esta pieza. Aquí ya estamos viendo que se destapa bastante fácil. Como podemos observar, se siente que está también agarrada de esta parte. Y aquí ya podemos observar que aquí levantando lo que viene siendo esta goma, cuenta con dos tornillos también de ese lado. Aquí esta pieza ya está suelta. Ahí se puede ver que ya se soltaron los dos. Este es el diseño. Ahí lo están apreciando. Se mira de bastante calidad. Por la parte de arriba queda de esta manera. Está la parte de abajo y la parte trasera. Bueno amigos, aquí ya he removido los tornillos. Como se puede observar, ambos han sido removidos. Aquí les muestro lo que viene siendo el micrófono. Este altavoz tiene un acabado de mucha calidad. Ahora aquí, como podemos observar, ya prácticamente el woofer está suelto. Los empaques son bastante de buena calidad. Y aquí ya estoy sacando lo que viene siendo el woofer. Por este costado pueden observar aquí que tiene un cable, lo que viene siendo el negativo, y por el otro lado el positivo. Voy a desconectarlos para podérselos mostrar con más detalle. Bueno, aquí ya está lo que viene siendo el woofer. Ahí se mira, la construcción es de bastante calidad. Por cada lado trae uno de los polos. Aquí estamos viendo lo que viene siendo ya el woofer. No nos marca los watts. Aquí podemos observar que el cono del woofer se mira bastante sellado, plastificado más que nada. Aquí también vean por la parte de adentro cómo se ve el cono, que está protegido contra el agua. El sello del altavoz es bastante bueno. Aquí se puede observar que se puede quitar fácilmente. Y también ya tengo removido lo que viene siendo el tweeter. Voy a moverlo por aquí. El cable está bastante corto. Voy a ver de qué manera lo quito para podérselos mostrar con más detalle. Aquí ya se logra ver el interior de la bocina. Ahí se ve la batería, se ve que abarca hasta este lado. Y ahorita les mostraré con más detalle. Aquí, como se puede observar, estos tornillos que ustedes observan aquí, tiene 6. Es fácil de removerlos de aquí. Y ya sale esta pieza, lo que cubre el radiador pasivo. Para poder mover el radiador pasivo, pues basta con mover estos tornillos que tiene aquí. Hasta ahora el nivel de complejidad para destapar este altavoz es como de un 35-40%. Teniendo los desarmadores correctos es bastante fácil. Bueno, aquí ya removí los tornillos, como les comenté, los tornillos que venían en este lado. Y una vez removiéndolos ya se puede destapar lo que es un costado. Ahí ya se puede observar lo que es el interior. Y ahorita ya de aquí puedo desconectar lo que viene siendo el tweeter para poderlo sacar con más facilidad. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si eres de los que siempre apoyan mi canal, no se te olvide regalarme un like. Bueno, una vez ya removido lo que viene siendo este cable, esperemos que no nos dé trabajo ponerlo.
Ya podemos extraer el el tweeter con mucha facilidad. Aquí les muestro lo que viene siendo el tweeter. Hasta ahora se mira de bastante calidad. También es al parecer neodimio. Ninguno menciona la potencia, pero pues ahí trato de mostrárselo lo más que se pueda. Este es de 10 watts, lo que dicen las especificaciones, y el woofer es de 20. Esto es lo que ilumina, es lo que da la luz que rebota aquí en este cubo. Es así como se proyecta las luces en los radiadores pasivos. Bueno, para poder accesar a la batería, que es lo que a muchos nos gusta ver, voy a tener que remover esta pieza, que es la que sostiene la iluminación. Ya lo desconecté de aquí, y por el otro lado de la misma manera. Aquí ya he removido esta pieza, que es la que les comento que tiene la iluminación. Pueden observar, amigos, que aquí también tiene el número 1, igual que este costado, precisamente para que no te equivoques en las piezas. La tornillería viene de bastante calidad, de tal manera que no se van a barrer la tornillería. Bueno, amigos, aquí ya he desconectado el cable este que pueden observar aquí, que es el de la batería. Aquí se observa cómo está la batería por este lado y por este otro lado, que prácticamente quiere decir que nomás la debo de empujar por aquí. Y sí, efectivamente es bastante fácil sacarla. Aquí pueden observar que ya va saliendo. Ya nomás la agarro de aquí y sale completamente la batería. Bueno, aquí la batería. Esta batería se lastimó un poquito de aquí, pero es lo de menos. Bueno, esta batería aquí les estoy haciendo la toma. Efectivamente 3900 mAh. Había comentado, o como lo manifiestan las instrucciones, aquí dice el voltaje. Miren, la batería se siente algo pesadita. La batería tiene una medida de casi de 14 centímetros. Bueno, una vez ya removidos todos los flex, que prácticamente son bastante fácil, aquí está también el de abajo. Difícil va a ser ponerlos. Únicamente nada más hacemos la tablilla hacia adelante. Aquí, como pueden observar, bastante fácil para salir. Aquí pueden ver que ya prácticamente salió, y ya salió completamente. Esto viene siendo